La Baja Edad Media es una época de cambio en todos los sentidos, y al tiempo de acontecimientos dramáticos que influyeron notablemente en el modo de vida y pensamiento de la sociedad europea. Las epidemias, las hambrunas, las guerras y los saqueos subsiguientes, las malas cosechas consecutivas y al final la peste negra crearon un grupo muy numeroso de desheredados, de pobres de solemnidad sometidos a servidumbre, muchos de ellos bajo señoríos de la Iglesia, que, como los monasterios, ejercían su poder como cualquier otro señor feudal. Y es en el siglo III cuando, por primera vez en la historia cristiana, se identifica a una secta con la denominación de cátaros. Se trataría de los novacianos. Sin embargo, la palabra cátaros, del griego kacharoi o puros, no iba a volver a hacer referencia a otros cristianos hasta pasados más de 9 siglos, cuando en 1163 en Renania el monje Egbert von Schonau proclamaba una serie de homilías y citas donde hacía referencia a los herejes que por entonces se daban a conocer en Colonia y a quienes se refería de manera despectiva, utilizando para ellos la palabra cátaros, palabra que es fruto de un juego de palabras que en alemán tendría el significado de los adoradores de los gatos. La intención de dicho sobrenombre o apodo se fundamentaba en los rumores que corrían sobre los cátaros y que les acusaba de llevar a la práctica obscenos rituales con este tipo de animales. Este apodo tomó fuerza y fue el que popularmente fue utilizado para identificar a esta secta, quienes asimismo se hacían llamar buenos cristianos, intentando ser conocidos como els bons homens, los hombres buenos. Pero los conflictos que generaban provocaron un amplio movimiento en el seno de la Iglesia. Así, en un concilio celebrado en 1022 en Orleans, con presencia del rey Roberto el Piadoso, 13 cátaros fueron condenados a la hoguera. 10 de ellos habían sido canónigos en la iglesia de la Santa Cruz y otro había sido confesor de la reina Constanza. Pero el asunto no había hecho más que empezar. Así, casi un siglo más tarde, en 1114, varios herejes que habían sido capturados en la diócesis de Soissons fueron quemados por el populacho, mientras sus casos estaban en discusión aún en el Consejo de Beauvais. Otros resultaron amenazados con recibir un trato similar o bien corrieron la misma suerte directamente en Lieja, hasta 30 años después. Algunos de ellos fueron liberados solo debido a la enérgica intervención del obispo local Adalberto II. Durante el resto del siglo XII, los cátaros aparecieron en rápida sucesión en lugares diferentes. En 1162, el arzobispo de Reims, mientras estaba de visita en Flandes, los encontró ampliamente extendidos en esa parte de su provincia eclesiástica. La confiscación, el exilio y la muerte fueron las penalidades que se derivaron de sus actuaciones y les fueron impuestas por el obispo de Auxerre en un periodo de tiempo que abarcó desde 1183 hasta 1206. La ejecución de cerca de 180 herejes en Montuimer en mayo de 1239 fue evidentemente un duro golpe para el catarismo en esos países. A partir de esa época hay una gran emigración de cátaros al sur del Pirineo. Se instalaron en Andorra, en la Tor de Carol, en Berga, en Gósol, y en Barcelona, y en Lérida, y en el sur de Tarragona, con un aporte especial en el Montsant y en la Ribera del Ebro. Todo este desarrollo
se llevaba a cabo con una situación política muy concreta. Debemos tener en cuenta que en 1162, Alfonso II el Casto, hijo de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y de Petronila, reina de Aragón, había sido coronado rey de Aragón, y también debe ser tenido en cuenta que tras la cruzada en la que Pedro II el Católico, hijo de Alfonso II, se significó como defensor de los cátaros, aunque nunca de su herejía, se trasladaron hacia el sur importantes contingentes, al amparo de las franquicias que se otorgaban a todos aquellos cristianos que pasaban a repoblar los territorios recién conquistados a los árabes. Es también necesario significar que, curiosamente, en el desarrollo de estos acontecimientos, casi un siglo antes de ser coronado rey Pedro II, más exactamente en 1118, por primera vez aparece el apelativo catalani para referirse a los habitantes de Barcelona. ¿Se trata de una extraña coincidencia en el tiempo? ¿O por el contrario, catalani es una derivación natural de catarani? También, en ese caso, será casual, o tal vez no, el hecho de que apenas medio siglo después de esa aparición documental del término catalani, en 1167, un representante de los cátaros de Carcasona era conocido como Bernardo Catalani, una curiosidad que sin duda deberá ser barajada por quienes se muestran inquietos por determinar el origen del término catalán en un periodo en el que el rey de esos territorios no era otro que el rey de Aragón.